Hay un momento en la vida de muchos hombres en el que algo se rompe sin hacer ruido. No ocurre de forma clara ni repentina. No hay una escena concreta que marque el inicio. Todo sigue funcionando desde fuera, pero por dentro aparece una sensación difícil de explicar. No es tristeza abierta ni rabia visible. Es una forma de cansancio silencioso que se instala lentamente en la mayoría de los hombres. No habla de esto porque no sabe cómo hacerlo sin sentirse expuesto. Cuando intentan poner palabras a esa sensación, lo que encuentran casi siempre es incomodidad. Nadie quiere escuchar demasiado. Se ofrecen consejos rápidos que no tocan el fondo del problema. Se minimizan, se cambia de tema. Y el silencio vuelve a ocupar su lugar. Ese dolor no se manifiesta con crisis evidentes. No rompe rutinas, no detiene el día a día. Permanece oculto mientras el hombre sigue cumpliendo con lo que se espera de él. Trabajan, responden, funcionan, pero algo ya no encaja. Del todo, muchos hombres llegan a este punto después de años de esfuerzo constante. Hicieron lo correcto. Se adaptaron. Aprendieron a no incomodar, a no exigir demasiado, a controlar lo que sienten. Cumplieron con las reglas no escritas. Y durante un tiempo, eso pareció suficiente. Hasta que deja de serlo, la motivación se vuelve mecánica. El entusiasmo pierde fuerza. Las relaciones comienzan a sentirse pesadas. No porque falte deseo, sino porque falta dirección interna. Aparece una pregunta que no se formula en voz alta, pero que se repite por dentro una y otra vez. Esto es, todo. El problema no suele ser lo que falta, sino lo que se aprendió mal. A muchos hombres se les enseñó a adaptarse antes que a sostenerse, a buscar aprobación antes que presencia, a agradar antes que marcar límites. Y mientras esa estrategia funciona, nadie la cuestiona. El conflicto aparece cuando deja de hacerlo en la relación con las mujeres. Este desgaste se vuelve especialmente evidente en todo. Parece fluir. Hay conexión, conversaciones largas, cercanía, incluso planes y sin previo aviso, algo cambia. Las respuestas se vuelven cortas. El interés parece disminuir. La distancia aparece sin explicación clara. No hubo una discusión, no hubo un error evidente. Solo un retroceso silencioso. El hombre se queda solo con preguntas. Analiza cada mensaje, revisa cada gesto, intenta encontrar qué hizo mal. Y en ese proceso, empieza a perder algo más importante que la atención de ella en su propio centro. La confusión no aparece por casualidad. El silencio femenino no siempre es rechazo, pero casi siempre es una reacción. Una forma de observar cómo responde un hombre cuando la seguridad desaparece. La mayoría responde desde la ansiedad, intenta compensar, explica de más está más disponible, hace más esfuerzo y, sin darse cuenta, debilita la imagen que había construido. El error no está en sentir ni en querer. El error está en abandonar la propia estabilidad para conservar la atención del otro. Eso se percibe, no hace falta decirlo. Se siente en el tono, en el ritmo, en la energía con la que se actúan cuando una mujer percibe eso. Algo se apaga. No porque el hombre sea insuficiente, sino porque dejó de ser sólido. El respeto no se pierde de forma dramática. Se erosiona poco a poco. En pequeños gestos, en reacciones que revelan necesidad. Y cuando ese respeto se desgasta, no se recupera con palabras ni explicaciones. Solo se recupera con una identidad clara. Aquí es donde nace el dolor real. Porque el hombre no solo siente que perdió una relación o una oportunidad, siente que perdió una parte de sí mismo. La confianza se debilita. La claridad desaparece. Aparece la duda constante, empieza a buscar respuestas fuera. Consume consejos, técnicas, estrategias. Todo para evitar mirar lo esencial. No se trata de no saber qué hacer. Se trata de no saber desde dónde actuar. La mayoría de los hombres no falla por falta de información. Falla por falta de estructura interna. Cuando no hay centro, cualquier reacción desordena más. En la presencia se rompe. Y sin presencia no hay atracción real. Hoy hay muchos hombres funcionales, pero pocos hombres centrados. La Parisian Poor. Adaptarse es constante. Ser de una forma y de otra al mismo tiempo, no exagerar, no incomodar, no fallar. Esa tensión sostenida termina desconectando al hombre de su intuición. Cuando ya no confía en sí mismo, empieza a pensar demasiado. Analiza cada movimiento en duda de cada decisión. Y en ese estado la calma desaparece. Una mujer no se aleja porque un hombre se aleja cuando percibe que él depende de su respuesta para estar bien. Esa dependencia no se vive como amor. Se vive como peso. Este tipo de desgaste no es visible desde fuera, pero por dentro va vaciando al hombre poco a poco. Hasta que un día se da cuenta de que ya no se reconoce del todo. Con el paso del tiempo, ese vacío interno empieza a buscar salidas. No siempre de forma consciente. A veces se manifiesta como irritación, en otras como apatía. En muchos casos,
como una necesidad silenciosa de volver a sentirse visto, deseado, reconocido, no por los demás, sino por uno mismo. El problema es que la mayoría intenta resolverlo en el lugar equivocado, en cuando un hombre ha perdido su eje. Suele buscar validación externa creyendo que eso restaurará lo que falta. Más atención, más mensajes, más contacto, más cercanía. Pero cuanto más intenta sostener algo desde fuera, más se debilita por dentro. Es una paradoja cruel. Lo que cree que lo salvará es lo que termina exponiendo su fragilidad a las mujeres. Perciben este cambio con una sensibilidad que muchos hombres subestiman. No necesitan pruebas. No requieren explicaciones largas. Basta un ligero cambio en la energía. Una respuesta que llega demasiado rápido. Una disponibilidad que no estaba antes, un interés que se vuelve urgente. Todo eso comunica algo que no se dice con palabras, comunica que el hombre ya no está completo sin ella ni ese mensaje. Aunque nunca se exprese de forma directa, altera por completo la dinámica. Lo que antes era elección se transforma en necesidad. Lo que antes era presencia se vuelve expectativa, y la expectativa genera presión. A la presión no siempre provoca rechazo inmediato. A veces genera confusión. La mujer siente que algo cambió, pero no sabe exactamente qué. Intenta mantener la conexión, pero ya no se siente igual. La atracción empieza a diluirse, no porque haya ocurrido algo malo, sino porque se perdió la tensión natural entre dos personas completas. En ese punto, muchos hombres cometen el error de intensificar. Hablan más, explican más, creen que la cercanía resolverá la distancia. Pero la cercanía sin centro no une en asfixia, ¿no? El silencio femenino que aparece después no es castigo ni manipulación en la mayoría de los casos. Es una respuesta instintiva a una energía que ya no resulta atractiva. No porque el hombre no valga, sino porque dejó de sostenerse. Aquí es donde nace una confusión profunda. El hombre empieza a pensar que hizo algo mal en términos de palabras o acciones concretas. Revisa conversaciones, recuerda momentos intenta encontrar el error exacto, pero no hay un error aislado. Hay una pérdida gradual de coherencia interna. La coherencia es invisible pero fundamental. Es lo que permite que lo que se dice, se hace y se siente esté alineado. Cuando esa alineación se rompe, todo se percibe forzado. Incluso las buenas intenciones en una mujer puede sentir cariño, incluso afecto, pero si no percibe solidez, el deseo se retrae, y el deseo no responde a argumentos lógicos. Responde a estados internos. Muchos hombres fueron educados para creer que el valor se demuestra haciendo más esfuerzo, más sacrificio, más entrega, pero en el plano emocional y relacional, el exceso suele ser señal de carencia, no de abundancia. El hombre centrado no necesita demostrar constantemente su interés, lo expresa con claridad, y luego se mantiene en su eje. No persigue reacciones. No negocia su dignidad por atención. Eso genera respeto incluso cuando no hay acuerdo en el hombre descentrado. En cambio, vive pendiente de la respuesta del otro. Su estado de ánimo fluctúa según un mensaje, una llamada, una mirada, y esa inestabilidad se filtra en todo lo que hace. Aquí aparece otro fenómeno silencioso. La autoimagen empieza a deteriorarse. El hombre ya no se ve como alguien que elige, sino como alguien que espera ser elegido. Esa diferencia es sutil, pero devastadora. Cuando alguien se percibe a sí mismo desde la espera, pierde autoridad interna. Empieza a tolerar cosas que antes no toleraría. Justifica ausencias. Minimiza faltas de respeto. Se adapta de más, y cada adaptación excesiva es una renuncia pequeña a sí mismo. A la mujer, no necesita imponerse. El hombre se va desdibujando solo, y cuando ella finalmente se distancia, él queda con una sensación de injusticia. Cree que dio todo, y aún así, no fue suficiente. Pero lo que dio no fue desde fortaleza, sino desde miedo. El miedo a perder no construye nada duradero. Solo acelera la pérdida. Este patrón se repite una y otra vez porque pocos hombres se detienen a observarlo con honestidad. Es más fácil culpar a la otra persona, a la diferencia de edad, al momento de vida, a la falta de compromiso. La raíz está en otro lugar. Está en la relación que el hombre tiene consigo mismo cuando no hay nadie mirándolo. Cuando un hombre no está cómodo con su propia soledad, busca refugio en la presencia ajena, y esa búsqueda, aunque comprensible, genera dependencia. La dependencia no es amor, es una estrategia de supervivencia emocional. La atracción auténtica nace cuando dos personas no se necesitan para estar bien, pero se eligen para compartir. Eso requiere madurez, requiere tolerar el silencio sin ansiedad, requiere sostener el propio ritmo. Incluso cuando el otro se aleja un poco, la mayoría no fracasa porque no sabe amar. Fracasa porque no sabe sostenerse y mientras no se enfrente esa verdad, el ciclo se repite a nuevas personas, nuevas conversaciones, el mismo desenlace, porque el problema nunca fue externo. Fue interno desde el principio, sostenerse a uno mismo.
No es un acto visible, no se aplaude, no se reconoce desde fuera, es una disciplina silenciosa que se construye cuando nadie está mirando. Y precisamente por eso, tantos hombres la descuidan. Aprendieron a responder a demandas externas, pero no a escucharse con honestidad cuando el ruido desaparece. Hay una diferencia profunda entre estar solo y sentirse solo. Muchos hombres están rodeados de gente, de estímulos, de actividad constante, y aún así viven con una sensación persistente de aislamiento. No porque les falte compañía, sino porque perdieron contacto con su propia dirección interna. Cuando eso ocurre, cualquier vínculo se convierte en un intento de compensación en ese estado. La atracción se vuelve frágil. No importa la edad, la experiencia o los logros acumulados, si el hombre no se percibe a sí mismo como una fuente de estabilidad, los demás tampoco lo harán. La autoridad interior no se impone, se irradia. Las mujeres jóvenes, especialmente, son sensibles a esta. No porque busquen perfección, sino porque buscan coherencia. Quieren sentir que el hombre que tienen delante sabe quién es incluso cuando no intenta impresionar. Esa calma no se fabrica, se cultiva. Muchos hombres confunden control con firmeza. Intentan dominar situaciones, conversaciones, emociones, pero el control nace del miedo. La firmeza nace de la claridad. Cuando un hombre necesita controlar, es porque no confía en su capacidad de sostener lo que ocurra. Y esa necesidad se percibe como rigidez. La rigidez no genera atracción, genera tensión incómoda. El hombre firme, en cambio, puede permitir. El movimiento no se desestabiliza ante la duda del otro, no reacciona con urgencia cuando algo cambia, no observa, siente, decide en esa secuencia. Es fundamental. Saltarse cualquiera de esos pasos rompe el equilibrio. Cuando una mujer se distancia un poco, no siempre está pidiendo persecución. A veces está observando. Quiere ver si el hombre se mantiene igual o si se desarma. Esa observación no es consciente ni calculada. El cuerpo responde antes que la mente en sí. El hombre reacciona desde la ansiedad, la señal es clara. Si reacciona desde la calma, la dinámica cambia. No porque ignore, sino porque no se pierden. Aquí aparece un punto que muchos evitan mirar. La verdadera atracción no se basa en lo que uno ofrece, sino en lo que uno es capaz de sostener. Ofrecer atención es fácil. Sostener presencia es difícil. Requiere haberse trabajado por dentro. El trabajo interno no es un proceso místico ni abstracto. Es práctico. Implica revisar decisiones pasadas sin victimismo, asumir responsabilidades sin castigarse, reconocer límites sin vergüenza, con criterio propio, incluso cuando no es popular. Un hombre que no sabe decir no, tampoco sabe decir sí con fuerza. Todo se vuelve tibio, y la tibieza no despierta deseo en las relaciones. Esto se traduce en una constante adaptación. Cambia su opinión para agradar. Ajusta su comportamiento para evitar conflictos. Cede terreno incluso cuando algo no le resuena. Y cada sesión no consciente erosiona su identidad. La mujer puede no decir nada. Puede incluso agradecer esa flexibilidad. Pero por dentro, algo se desordena. Ya no percibe a un hombre con límites claros. Percibe a alguien moldeable. Y lo moldeable no inspira respeto profundo. El respeto no se exige, se construye cuando uno se respeta. Primero, aquí es donde muchos hombres se pierden. Creen que ser firmes es ser duros, fríos o distantes, y se van al extremo opuesto. Se cierran, se vuelven inaccesibles. Eso tampoco funciona. No porque esté mal marcar límites, sino porque lo hacen desde la herida, no desde la claridad. A la firmeza auténtica no necesita demostrar nada. No castiga, no manipula. No retira afecto como arma, simplemente se mantiene. Cuando un hombre aprende a mantenerse, algo cambia en su forma de relacionarse. No reacciona con urgencia, no llena silencios por miedo, no persigue explicaciones. Confía en su criterio para saber cuándo acercarse y cuándo dar espacio. Ese equilibrio es raro, y precisamente por eso es atractivo. La mayoría vive en extremos, o persigue o huye, o se entrega sin límites, o se protege con muros. El punto medio requiere madurez emocional. Y esa madurez no se aprende leyendo consejos rápidos. Se aprende atravesando incomodidades sin traicionarse. Cuando un hombre deja de buscar validación en la respuesta ajena, recupera algo esencial en su tiempo interno. Ya no vive esperando señales. Vive actuando desde convicción. Y esa convicción se percibe incluso en el silencio. Una mujer no se siente atraída por alguien que necesita ser confirmado constantemente. Se siente atraída por quien se confirma a sí mismo. Esa diferencia marca todo. El problema no es querer conexión. El problema es necesitarla para sentirse completo. Cuando el hombre comprende esto, deja de temer la distancia. La cercanía auténtica no se fuerzan, se permite. Y solo se permite cuando ambos están enteros. A partir de ahí, las dinámicas cambian.
Las conversaciones fluyen sin presión. Los encuentros se sienten más ligeros. La tensión no es ansiedad, es interés mutuo. Y si algo no avanza, no se vive como una derrota personal. Ese es el verdadero cambio. No en el resultado, sino en la relación con uno mismo frente al resultado porque al final, la atracción no se trata de convencer a nadie, se trata de presentarse completo. Y quien no esté listo para eso simplemente no encaja. Why eso dijadu. Doler cuando uno sabe quién es, a saber quién se es, no elimina el deseo, pero lo ordena. Cuando un hombre tiene claro su lugar interno, ya no confunde intensidad con profundidad ni urgencia con conexión. Empieza a distinguir entre lo que atrae momentáneamente y lo que realmente sostiene en el tiempo. Esa distinción cambia por completo su forma de vincularse. En ese punto, la atención deja de ser una moneda de intercambio. Ya no se ofrece para obtener algo a cambio. Se comparte cuando hay reciprocidad real, y cuando no la hay, se retira sin drama, no como castigo, sino como consecuencia natural de respetarse. Esto suele desconcertar a muchas personas. Están acostumbradas a hombres que reaccionan, no a hombres que eligen. La elección implica responsabilidad, implica asumir que no todo encaja y que no toda atracción debe convertirse en vínculo. Esa sobriedad emocional es poco común, pero profundamente magnética. La dinámica de poder en una relación no se establece por quién habla más fuerte ni por quién toma más decisiones visibles. Se establece por quién mantiene su centro. Cuando las emociones se mueven, el que conserva la calma interna no necesita imponerse. Su presencia ordena el espacio. Cuando una mujer percibe esto, algo cambia en su forma de relacionarse. No porque se sienta dominada, sino porque se siente segura. La seguridad no proviene de promesas ni de explicaciones extensas. Proviene la coherencia entre lo que el hombre dice y lo que hace, incluso cuando no es observado. La incoherencia, en cambio, genera desconfianza aunque no haya mentiras explícitas. Decir una cosa y actuar desde otra energía crea ruido. Is ruido se siente como tensión. Y la tensión constante desgasta cualquier atracción. A muchos hombres creen que mostrar vulnerabilidad es abrirse sin filtros, exponer todo, descargar emociones sin contención. Pero la vulnerabilidad madura es distinta. Es la capacidad de reconocer lo que se siente sin perder el control sobre lo que se hace. Es hablar desde la verdad sin pedir que el otro cargue con ella. Cuando un hombre no puede sostener su propio malestar, lo traslada. Espera que el otro lo calme, lo confirme, lo rescate. Esa expectativa pesa, y aunque al inicio pueda parecer cercanía, a largo plazo genera rechazo. La fortaleza emocional no es ausencia de emociones, es capacidad de atravesarlas sin perder identidad. Un hombre fuerte no es el que no siente miedo, sino el que no actúa desde él. Esa diferencia es sutil pero decisiva en el vínculo con mujeres más jóvenes. Esto se vuelve aún más evidente. La diferencia generacional no se equilibra con dinero, experiencia o discurso, se equilibra con estabilidad interna. Señala, cualquier ventaja externa se vuelve irrelevante. Un hombre que intenta compensar inseguridad con recursos se expone rápidamente. Puede atraer atención, pero no respeto profundo. Y sin respeto, la atracción se vuelve frágil, condicionada, pasajera. En el respeto nace cuando el hombre no se traiciona para agradar, cuando puede sostener su criterio incluso frente a la posibilidad de perder. Esa disposición cambia la energía del vínculo. Ya no se trata de convencer, sino de compartir. Aquí aparece una verdad incómoda. No todas las mujeres que se acercan lo hacen por las razones que el hombre imagina. Algunas buscan validación, otras experiencia, otras refugio. Y eso no es un problema en sí mismo. El problema surge cuando el hombre acepta dinámicas que no resuenan con él. Por miedo a quedarse solo, la soledad mal llevada empuja a aceptar migajas emocionales. La soledad bien atravesada fortalece. Permite elegir desde abundancia interna, no desde urgencia. Cuando un hombre aprende a estar consigo mismo sin distraerse constantemente, algo se orna. Ya no necesita llenar cada espacio con estímulo. Puede estar en silencio sin incomodidad. Puede esperar sin ansiedad. Puede escuchar sin preparar respuestas defensivas. Ese tipo de presencia es raro. Y precisamente por eso, destaca, no se trata de jugar a la indiferencia ni de adoptar posturas artificiales. Se trata de coherencia, de vivir alineado con lo que se piensa, se siente y se hace. Esa alineación se percibe incluso sin palabras. Las relaciones que nacen desde ahí son distintas, no están marcadas por la lucha de poder ni por la necesidad constante de confirmación. Hay tensión, sí, pero es una tensión viva, no angustiante. Hay deseo, pero no dependencia, y cuando algo termina no ya vacío, deja aprendizaje. El hombre que ha desarrollado esta estructura interna ya no mide su valor por la respuesta de una mujer. Disfruta la conexión cuando existe, pero no se pierde cuando no. Esa libertad interior es lo que muchos confunden con frialdad. Cuando
Realidades madurecen a partir de aquí. El vínculo deja de ser un campo de batalla emocional y se convierte en un espacio de encuentro entre dos personas completas. No siempre ocurre, no siempre dura, pero cuando sucede, Seisante y Ryo llegar a ese punto no significa que todo se vuelva fácil. Significa que todo se vuelve claro. While la claridad aunque libera, también confronta, obliga a mirar decisiones pasadas sin excusas, obliga a aceptar que muchas veces no se perdió a alguien por mala suerte, sino por falta de estructura interna. Cuando un hombre deja de engañarse, empieza a ver patrones. Se da cuenta de que no fueron mujeres distintas ni circunstancias especiales. Fue la misma dinámica repetida con rostros diferentes, la misma entrega apresurada, el mismo miedo al abandono, la misma necesidad de ser elegido en esa toma de conciencia. Porque rompe la narrativa cómoda de que todo fue culpa del otro, pero también devuelve poder, porque lo que depende de uno puede transformarse. En la transformación no ocurre de la noche a la mañana. No hay un momento mágico en el que todo encaja. Es un proceso silencioso de ajustes internos, de elegir distinto cuando el impulso empuja a reaccionar igual, de sostener incomodidades sin buscar alivio inmediato. Un hombre que atraviesa este proceso empieza a cambiar sin proponérselo. Su forma de hablar se vuelve más simple. Ya no necesita justificar cada decisión. Su corporal se vuelve más estable. Su mirada no busca aprobación, transmite presencia. Ese cambio no pasa desapercibido. Las personas lo sienten incluso si no saben explicarlo. Hay menos caos alrededor, menos dramas innecesarios, menos juegos emocionales. No porque el hombre se haya vuelto distante, sino porque dejó de participar en dinámicas que no lo representan. En las relaciones esto se traduce en algo muy concreto. El hombre deja de negociar su dignidad por atención. Si hay interés, avanza. Si no lo hay, se retira sin resentimiento. No intenta convencer. No se explica de más. Confía en que lo que es suficiente. Esa confianza no es arrogancia. Aceptación de límites, de deseos, de tiempos, aceptación de que no todo encaja y que no todo tiene que encajar. Muchas mujeres, al encontrarse con un hombre así, bajan la guardia. No porque él haga algo especial, sino porque no intenta hacer algo que no es. No promete más de lo que puede sostener. No acelera procesos. No dramatiza silencios. A la conexión que nace desde ahí no necesita intensidad constante para sentirse viva. Puede haber pausas sin que se rompa. Puede haber desacuerdos sin que se desestabilice. Hay espacio para respirar, y si la diferencia de edad existe, deja de ser un tema central, no se convierte en ventaja ni en problema, y solo anda. Lo que pesa es la calidad de la presencia, no el número. Un hombre que se respeta no busca juventud para sentirse vivo. Se siente vivo porque está conectado consigo mismo, y desde ahí puede compartir con quien resuene, sin usar al otro como espejo de su valor. Esto no significa renunciar al deseo ni a la atracción. Significa elegirlas desde conciencia, no desde carencia. El deseo vivido así no esclaviza, enriquece. El dolor silencioso que muchos hombres cargan no viene de haber amado demasiado, sino de haberse abandonado en el proceso, de haber cedido su centro por miedo a perder, de haber confundido entrega con sacrificio personal. Cuando ese patrón se rompe, algo se acomoda. No desaparecen los desafíos, pero cambia la forma de enfrentarlos. Ya no desde la urgencia, sino desde la elección. En un hombre que se elige primero no es egoísta. Es responsable, porque solo desde ahí puede vincularse sin cargar al otro con expectativas imposibles. Y ese es el punto al que pocos llegan. Pero todos intuyen. No se trata de conquistar, impresionar o retener. Se trata de estar entero, de caminar con coherencia, de no traicionarse cuando el deseo aparece. Aun cuando eso ocurre, la atracción deja de ser una lucha y se convierte en un encuentro. Y si no hay encuentro, no hay pérdida.